Amigos, bienvenidos a este nuevo programa donde vamos a compartir algunas estrategias que ustedes pueden utilizar este próximo sábado en su clase de escuela sabática. Agradezco mucho la oportunidad que me dieron para poder compartirles y es una lección muy interesante. Yo creo que todos vamos a poder tener la oportunidad de aprender algo de lo que el Señor quiere que sepamos y que compartamos también con los demás. El título de la lección, como ustedes recordarán, es el pacto. Una de las primeras recomendaciones que les voy a hacer es que no hagan el repaso primero de manera como si fuera un tema. Los hermanos van a tener un tema en el culto después, ya sea a las 11 o si lo tienen antes, donde ellos van a estar sentados escuchando un tema completamente. Entonces, por favor, yo les rogaría que el repaso de la lección lo hagan muy dinámico, muy interactivo. Utilicen mucho las preguntas. Eso sirve mucho para que las personas estén interesadas y aprendan de mejor manera. Y también sirve para que ustedes sepan el nivel de comprensión que tienen los hermanos. Lo más importante es que ustedes conozcan a los hermanos, llegando a la clase, los saludan, establecen un tipo de relación con ellos. Si hay visitas, les dan una mención especial y entonces pueden comenzar motivando. Esa es una de las maneras que yo les voy a recomendar. Espero que ustedes tengan entre sus cosas la lección para maestros. Es bien importante que utilicen la lección para maestros. Yo lo utilizo mucho porque viene sintetizada la lección. Si ustedes seguían en el repaso para maestros, no van a cometer el error que cometemos muchas veces, que es ir día por día. Eso se lo aprendí a mi papá desde muy joven o más joven, ¿verdad? De no empezar los repasos, ir sábado, domingo, lunes, porque normalmente empiezan a tocar el piano o ponen la música cuando ya va a acabar, alrededor del martes, miércoles, y hasta ahí se acabó la lección. Así que yo los invito a que utilicen el repaso, la síntesis que viene, porque entonces ustedes van a aprender cómo hacer verdaderamente un repaso. Muchas veces lo confundimos como un estudio de la lección. La lección la estudiaron durante la semana. Este solo es un repaso de las cosas más importantes. Entonces, en la lección para maestros explica la clave, el pacto, sobre el pacto. Lo que ustedes tienen que enseñar son 3 cosas, son las que tienen que enseñar este próximo sábado. Primero, tienen que saber qué. ¿Cuáles son las renovaciones del pacto en el Antiguo Testamento? Algo que mencionaremos en un momento. ¿Y en qué forma estas renovaciones apuntaban al pacto, al nuevo pacto que es con la venida de Cristo? Segundo, sentir. Primero era saber, el segundo es sentir. Sentir se refiere a sentir la gracia incondicional de Dios en nuestras vidas, basada en la justificación por la fe. Y tercero es hacer. ¿Hacer qué cosa? Abrazar la belleza de una vida de obediencia bajo ese arco iris eterno que es la promesa de la gracia salvadora de Dios. Así que vemos que son 3 cosas: saber, sentir y hacer. No olviden, alguna vez un maestro nos explicó que una manera de enseñar algo muy bien, y nos los hizo con un dibujito en donde ponía el cerebro, ponía el corazón y ponía las manos. En el cerebro tenemos que aprender las cosas. En el corazón sentir algo. Es importante la motivación, es importante también los sentimientos junto con la razón, pero no se puede quedar ahí. El tercero, por eso, es el hacer, son las manos. Y entonces vamos a repasar de una manera rápida cuáles son los puntos centrales con los cuales ustedes pueden llegar a obtener estos 3 objetivos. Hablando del saber, luego viene un bosquejo. Lo que vimos o vamos a ver durante esta semana es primero cuáles son los pactos. Habla de los pactos de Noé, el pacto de Abraham y luego el del pueblo de Israel, el que viene mencionado en Jeremías, y también el pacto de los 10 mandamientos, cuando el Sinaí. Luego, ¿qué significa el nuevo pacto? Que no es tan nuevo, como ya también vamos a explicar. En el segundo del sentir viene desglosado, el salvados por la gracia, viene cómo entendemos nosotros la justificación por la fe. Esa tensión que hay entre la ley y la gracia, cómo lo podemos explicar. Y tercero, cómo podemos vivir como adventistas del séptimo día, que se nos acusa algunas veces de ser legalistas, cómo podemos también vivir bajo la gracia, demostrar que estamos bajo la gracia.
Entonces, en resumen, lo que tenemos que recordar a los hermanos en esta semana es que la profecía del nuevo pacto que pronunció Jeremías es la reafirmación, no es algo nuevo, sino es una reafirmación de un pacto eterno. Un pasaje destacado, además del pasaje para memorizar que vamos a repasar y que ustedes van a repasar en Jeremías 31, del 31 al 34, es bien importante que utilicen el texto que viene en 1 Corintios 11 del 24 al 26, que dice: y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Recordarán que está hablando Cristo. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, y fíjense cómo dijo, el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí estamos viendo una clave bien interesante. La renovación del pacto en nuestros días debe ser la comunión de la Santa Cena. Por eso es bien importante que nosotros participemos de él. Paso número 1, motivar. En la motivación es importante que mencionemos lo que es la renovación del pacto, que es este servicio de comunión. El pacto lo podemos entender, algunas personas lo entienden como algo, como un contrato, como una obligación contractual, pero es ideal, ustedes se lo pueden preguntar a su clase quizá para empezar, ¿qué entienden ustedes por un pacto? Y por un pacto a lo mejor van a pensar en una boda, por ejemplo van a pensar en un trato comercial, y es importante que ustedes los lleven o los encaminen a pensar en el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, no tanto como en una obligación, sino como una promesa, que es un sinónimo de pacto, como lo entiende o como se explica en la Biblia. Por ejemplo, viene en la lección de maestros la idea de que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero como si fuera una casa. Les rentó una casa, pero las personas que viven en la casa van y maltratan la casa e incluso la derrumban, y él tiene que renovar ese pacto, el dueño, que sería en esta analogía Dios, para poder seguir dándoles el derecho, digamos, de habitar esa propiedad. Esta analogía tiene algunas limitaciones, como ustedes se han de poder imaginar, pero sirve para ejemplificar lo que es un pacto. Pero más allá de eso, debe ser visto como una promesa. Viene una historia muy interesante de una pareja que normalmente ellos tomaban la Santa Cena y el lavamiento de los pies, lo tomaban siempre juntos. Pero llegaron a una iglesia en donde no había un lugar donde lo pudieran tomar las parejas. Entonces se tuvieron que dividir. Y por primera vez, después de muchísimos años, tuvieron la oportunidad de participar del lavamiento de los pies con una persona que no era su pareja. Y fue una bendición en sus vidas el darse cuenta cómo quizá ya lo estaban haciendo de manera mecánica como pareja, y el poderle lavar los pies a otra persona, a lo mejor hasta a un visitante o a una persona que no conocían, les sirvió para renovar ese pacto con humildad, el reconocer que por nuestras propias fuerzas no somos nada, sino todo se lo debemos a la gracia de Dios. Es una historia muy bonita que ustedes pueden compartir el próximo sábado. Luego el paso número 2 es la exploración. Y entonces explica lo del pacto antiguo y el pacto nuevo. Yo no sé si ustedes recordarán que la palabra testamento significa pacto. O sea, cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿A qué se refiere con el Nuevo Pacto o el Antiguo? A veces se nos acusa de decir o se nos dice, no, es que ustedes están viviendo bajo el Antiguo Pacto cuando nosotros ya debemos de estar viviendo en el Nuevo Pacto, que es ya después de la segunda venida de Cristo, y entonces ustedes están viviendo solo bajo la ley. Para comprender esto, que en realidad es el mismo pacto, sirve mucho un texto que se encuentra en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Este es solo un texto de Hebreos 13:20, de varios que hay, donde nos explica que no es que existía un viejo pacto y un nuevo pacto que es diferente, sino el nuevo pacto es una renovación del pacto antiguo. Antes se hacía por la fe. Varios textos nos hablan de eso. Abraham, por ejemplo, Noé, por ejemplo, las personas que recibieron, los judíos cuando recibieron los 10 mandamientos en la tabla de piedra, ellos
la justicia les era contado por la fe que ellos tenían en Dios sobre todas las cosas. Cuando viene Jesús, no es que se acaba el pacto, sino Él lo renueva. Ahora con la vida de Él, con su sangre de Él, es que renueva este pacto. Así que, como dijimos, no es que son dos pactos totalmente diferentes, es el mismo pacto renovado. Ustedes tendrán la oportunidad de recordarles y repasar los textos bíblicos en su clase de la renovación del pacto con Abraham, la renovación del pacto con Noé. También van a tener la oportunidad de repasar la renovación del pacto en el Sinaí. Y entonces ahí podemos nosotros preguntar cuál es la diferencia entre antes y ahora. Y después de que sus alumnos comenten, pueden llegar a la conclusión de que antes era totalmente por fe en las cosas que iban a pasar después. Ustedes recordarán que el santuario, el sacrificio, el sacrificio de los corderos y los animalitos, todo tenía que ver y apuntaba con una profecía que cumplió Cristo en su vida y en su sacrificio. Nosotros ya creemos no de atrás para adelante, sino ahora nosotros ya en nuestro presente vemos que ya sucedió eso, la muerte de Jesús. En eso es que cambió ahora este pacto, o se renovó este pacto de esta manera. Entonces, eso lo pueden platicar también ustedes. Algo interesante que viene en la lección es que Abraham, por ejemplo, cuando dice que Abraham creyó en las palabras de Dios y en la promesa, la palabra creyó viene de la misma palabra que es amén, es decir, así sea. Lo único que hizo Abraham para poder cumplir ese pacto es decir, sí, así sea, amén, aceptar esa promesa, recordamos que promesa es pacto, y por eso es que él pudo vivir por medio de la fe siendo y considerado como un amigo de Dios. El paso número 3 es aplica. Para aplicar nos dice que aunque el tema del pacto da para una profundidad teológica muy amplia, nosotros lo debemos de llevar a lo práctico. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Y entonces son preguntas muy interesantes que ustedes pueden lanzarle a su clase, como cómo podemos nosotros compartir y comunicar la importancia de la ley sin ser legalistas. Y recordarán entonces las ilustraciones de que la ley es un ayo, una guía que nos lleva a la cruz, a la gracia, o que nos enseña cuáles son nuestros defectos para que con el poder de Dios, Dios viviendo en nosotros, nos limpie de todo pecado. Esa es una pregunta. Otra pregunta es sobre qué está construido tu pacto real con Dios. La promesa que Dios te hizo, ¿tú cómo la aceptas? ¿Cómo regresas tú esa promesa y esas bendiciones? Y finalmente, ya para terminar, el último paso es crea. ¿Cómo crear algo? Viene una sugerencia muy interesante. Yo creo que es un poco complicado de hacer, pero si lo pudieran hacer sería excelente, que es el poder tener una Santa Cena, pero como clase de escuela sabática. Apartar un tiempo, quizá conseguir que el pastor pudiera estar con ustedes para tener una Santa Cena en este contexto que acabamos de ver del antiguo pacto, el nuevo pacto que es la renovación, el poder aceptar esa gracia que Dios nos regala como clase de escuela sabática y recordando que la Santa Cena, el lavamiento de los pies es una renovación que Dios nos instituyó, que Jesús nos pidió que lo hiciéramos para recordarlo hasta la segunda venida cuando Él pueda estar con nosotros y la podamos tomar de nuevo con Él. Así que les deseo muchas bendiciones, que el Señor los ayude para que este siguiente sábado sea una bendición y puedan compartir la gracia maravillosa de este pacto que el Señor ha renovado con nosotros. Que Dios les bendiga.